El mundo del fútbol femenil mexicano se ha sacudido estos días. Una noticia ha llegado a muchos medios, se ha comenzado a hablar sobre ello. No es un problema en las canchas, sino algo que parece un problema que no está al ojo del público. En los últimos días, el nombre de Yanely Farías ha sacudido al fútbol mexicano, después de que la exjugadora profesional decidiera romper el silencio y revelar experiencias que, según cuenta en su libro, marcaron profundamente su paso por el fútbol femenil. Ambientes tóxicos, manipulación dentro de los equipos e incluso conductas inapropiadas por parte de entrenadores. Las declaraciones de Yanely han provocado indignación, debate y muchas preguntas sobre lo que realmente ocurre detrás de las cámaras en el fútbol mexicano. Y es que estamos hablando de una futbolista con una trayectoria importante, una jugadora que defendió equipos históricos, vistió la camiseta de la selección mexicana y que vivió desde dentro el crecimiento de la Liga MX femenil. Pero ahora, lejos de las canchas, parece haber tomado una decisión que podría cambiar muchas cosas: contar su verdad. ¿Qué fue exactamente lo que reveló? ¿Qué dice su libro? ¿Y por qué sus declaraciones están causando tanto revuelo en redes sociales y medios deportivos? Aquí te contamos toda. Quédate que estás en Alphas Fútbol. Yanely Farías no es una exjugadora cualquiera dentro de la Liga MX femenil. Es considerada una de las futbolistas que vivió desde dentro el crecimiento del fútbol femenil mexicano y una de las voces más reconocidas de la liga durante los últimos años. Nacida el 12 de febrero de 1990 en Santa Ana, California, Yanely Farías Rodríguez es una defensora mexicoamericana que representó tanto a clubes importantes como a la selección mexicana a lo largo de su carrera. Desde joven destacó en el fútbol universitario de Estados Unidos, pasando por equipos como la Universidad de Nuevo México y UC Irving, antes de iniciar su camino profesional. Más adelante incluso tuvo experiencia internacional jugando en Chipre con el Apollon Ladies, donde llegó a disputar la UEFA Women's Champions League. Sin embargo, gran parte de su reconocimiento llegó en México con la Liga MX femenil. Yanely defendió los colores de equipos históricos como Chivas, América, Pachuca y Juárez, convirtiéndose poco a poco en una futbolista bastante conocida dentro del fútbol mexicano. Con Chivas vivió una de las etapas más mediáticas de su carrera entre 2019 y 2020, etapa que luego sería el centro de su libro, mientras que con América logró consolidarse como una líder dentro y fuera de la cancha. Más adelante también tuvo paso por Pachuca y finalmente por Juárez, equipo con el que terminaría cerrando su carrera profesional. Pero además de su trayectoria en clubes, Farías también tuvo participación con la selección mexicana. Fue convocada desde categorías juveniles y posteriormente logró jugar con la selección mayor entre 2007 y 2021, representando a México en distintas competencias internacionales. A lo largo de los años, Yanely también se convirtió en una figura mediática por hablar abiertamente de temas sociales y personales fuera del fútbol. Incluso fue reconocida por utilizar su plataforma para hablar sobre identidad, inclusión y visibilidad dentro del deporte femenil. Después de una carrera de casi 2 décadas dentro del fútbol profesional, Yanely Farías decidió ponerle fin a su etapa como jugadora en 2025. Su último equipo fue Juárez Femenil, club donde incluso llegó a portar el gafete de capitana y donde cerró oficialmente su trayectoria dentro de las canchas. La noticia de su retiro generó bastante reacción entre aficionado, ya que Yanely era considerada una de las futbolistas con mayor experiencia dentro de la Liga MX femenil. En su despedida, la exseleccionada mexicana dio un emotivo mensaje donde aseguró que se iba con lágrimas en la cara, pero con alegría en el corazón, dejando claro que el fútbol había marcado gran parte de su vida. Pero lejos de desaparecer del medio, Farías comenzó una nueva etapa fuera de las canchas. En los últimos años, Yanely se ha mantenido muy activa como figura pública, conferencista y creadora de contenido enfocado en el deporte, inclusión y desarrollo personal. Además, ha utilizado constantemente sus redes sociales y espacios públicos para hablar sobre temas relacionados con salud mental, identidad, igualdad y experiencias dentro del fútbol femenil. Incluso desde antes de retirarse, ya era reconocida por participar en conferencias y eventos internacionales relacionados con liderazgo y diversidad dentro del deporte. De hecho, años atrás, se volvió noticia por convertirse en una de las primeras futbolistas mexicanas en participar en una charla en Harvard, algo que aumentó todavía más su perfil mediático fuera del fútbol. Y ahora, en 2026, Yanely volvió a colocarse en el centro de la conversación, pero no por un gol, un campeonato o una transferencia. Lo hizo gracias al lanzamiento de su libro Sobreviviendo al fútbol femenil, una obra donde decidió contar experiencias personales que, según relata, vivió durante su carrera profesional dentro del fútbol mexicano.
Y es que Sobreviviendo al fútbol femenil no solamente habla de malos momentos dentro del deporte, sino que describe situaciones que, según el testimonio de Yanely Farías, cruzaban completamente los límites profesionales y éticos dentro de algunos equipos de la Liga MX femenil. Gran parte de estas experiencias estarían relacionadas con su etapa en Chivas femenil, entre 2019 y 2020, periodo donde el entrenador del equipo era Ramón Villaceballos. Aunque Yanely no menciona directamente el nombre del técnico en los fragmentos difundidos públicamente, distintos medios deportivos y aficionados rápidamente relacionaron los hechos con esa etapa específica del Guadalajara. Uno de los aspectos que más llamó la atención fueron los llamados asados. Según cuenta Farías en su libro, eran reuniones informales organizadas constantemente fuera del entorno deportivo, donde convivían jugadoras y miembros del cuerpo técnico. Sin embargo, de acuerdo con su testimonio, en esas reuniones el consumo excesivo de alcohol era algo recurrente. Yanely relata que ella decidió mantenerse alejada de ese tipo de convivencias, algo que aparentemente comenzó a generar tensiones dentro del grupo. De hecho, uno de los fragmentos más difundidos del libro, Farías relata que el entrenador cuestionaba a las jugadoras. ¿Ven quién es la única que no está aquí? ¿Se dan cuenta que Yanely cree que es mejor que ustedes? Según Farías, ese tipo de comentarios eran utilizados por el entrenador para poner al vestidor en su contra y aislarla del grupo. Y es aquí donde entra uno de los temas más delicados del libro, la manipulación psicológica dentro del equipo. Yanely asegura que poco a poco muchas jugadoras comenzaron a normalizar ciertas conductas porque el entrenador había ganado demasiado control dentro del vestidor. Incluso, en uno de los momentos más fuertes de la obra, la exjugadora escribe que la mayoría del equipo estaba bajo su control y parecían haber pasado de la etapa de abuso a la etapa de admirar al abusador. Pero sin duda, el fragmento que más explotó en redes sociales fue el relacionado con una presunta visita a un table dance. De acuerdo con lo que relata Yanely Farías, en una ocasión el plantel fue llevado a un centro nocturno por parte del entrenador, y según su testimonio, el director técnico terminó completamente ebrio y con los pantalones abajo frente a algunas jugadoras. La propia Farías escribió, nada de eso estaba bien, y además aseguró que después ocurrieron otras cosas terribles y que eventualmente se cruzaron todos los límites éticos. Las declaraciones rápidamente se viralizaron porque muchos aficionados comenzaron a preguntarse cómo situaciones así pudieron ocurrir dentro de un club tan importante como Chivas. Pero hay otro punto importante dentro de toda esta historia. Según distintos medios, Yanely asegura que sí intentó hablar de estas situaciones con personas dentro del club. Incluso, algunos reportes señalan que habría acudido con integrantes de la directiva para expresar su preocupación sobre el ambiente que existía dentro del equipo. Sin embargo, de acuerdo con su versión, las cosas no cambiaron. Y conforme más fragmentos del libro comenzaron a difundirse, el debate explotó todavía más en redes sociales. Porque para muchas personas, las declaraciones de Yanely Farías no solamente hablan de un caso aislado, sino de posibles problemas estructurales dentro del fútbol femenil mexicano, que durante años habrían permanecido ocultos detrás de las cámaras. Incluso algunas figuras del fútbol respaldaron públicamente a la exjugadora. Uno de ellos fue Óscar Fernández, actual entrenador de Juárez Femenil y alguien cercano a Farías, quien declaró ante medios que si Yanely decidió contarlo es porque es verdad, asegurando además que siempre fue una persona directa y sin miedo a hablar de frente. Y mientras algunos aficionados apoyan completamente a Yanely por atreverse a denunciar este tipo de situaciones, otros cuestionan por qué decidió hacerlo hasta ahora, después de haberse retirado. La Liga MX femenil ha crecido muchísimo en los últimos años. Los estadios se llenan más, las audiencias aumentan y cada vez hay más niñas soñando con convertirse en futbolistas profesionales. Pero historias como la de Yanely Farías dejan claro que todavía existen muchas cosas que podrían estar ocurriendo lejos de las cámaras. Y es que más allá de la polémica, el morbo o las redes sociales, las declaraciones de la exjugadora abrieron una conversación mucho más profunda sobre el ambiente que viven muchas futbolistas dentro del deporte profesional. Porque si todo lo que relata en su libro realmente ocurrió, entonces no estaríamos hablando solamente de fútbol, sino también de abuso de poder, manipulación y situaciones que jamás deberían normalizarse dentro de un vestidor. Por ahora, las declaraciones de Yanely siguen generando debate en todo el fútbol mexicano. Mientras algunos la ven como una mujer valiente por romper el silencio, otros creen que estas cosas debieron manejarse de otra manera. Pero al final, la gran pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuántas jugadoras más habrán vivido situaciones similares y nunca se atrevieron a contarlo? Déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas sobre todo este caso. ¿Crees que Yanely Farías hizo bien en hablar públicamente? ¿O piensas que este tipo de temas deberían resolverse de manera interna? Y si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like y compartir el video con tus amigos. Nos vemos en la próxima.